Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de la frontera entre México y Estados Unidos. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y la hora exacta en que escuchas esta narración. Nos interesa saber hasta qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. Esta narrativa comienza en el año de 1887, en una región que hoy conocemos como Nogales, más precisamente en los territorios que en aquel entonces pertenecían al norte de Sonora, México, antes de que la línea fronteriza dividiera definitivamente las tierras en 1853 con el Tratado de la Mesilla. La zona en esa época no era más que un pequeño asentamiento de rancheros y comerciantes que transitaban entre ambos lados de la frontera recién establecida. Entre las diversas haciendas que salpicaban los valles áridos de la región, la propiedad de los Valdivia se destacaba por su ubicación peculiar, alejada de los caminos principales, escondida entre formaciones rocosas y cañones, con acceso por un sendero polvoriento que serpenteaba entre mezquites y ocotillos, desembocando finalmente en un valle escondido donde el clima parecía siempre más frío de lo natural. No habría nada de extraordinario en esta hacienda, apenas una más de las numerosas propiedades de la región, de no ser por el hecho de que entre marzo y noviembre de aquel año, 11 personas adultas desaparecieron en los alrededores de la propiedad, y los registros oficiales de la época, tanto mexicanos como estadounidenses, simplemente parecen haber sido archivados sin conclusión. Ningún cuerpo fue encontrado, ninguna explicación oficial dada. Según consta en los registros municipales del pequeño pueblo que eventualmente se convertiría en Nogales, el patriarca don Sebastián Valdivia llegó a la región en 1879, proveniente de España con su esposa doña Catalina y su hermano menor, don Rafael. La familia portaba documentos que indicaban origen noble, específicamente de Castilla, aunque las circunstancias exactas de su partida de España permanecían envueltas en misterio. Con una considerable cantidad de oro y plata, compraron una propiedad extensa, aproximadamente 120 hectáreas de tierra árida, pero con un manantial permanente que brotaba de las rocas, una rareza en aquella región seca. Con el agua, cultivaron viñedos que, contra toda lógica del clima desértico, prosperaban de manera extraordinaria. Pero lo que hace este caso tan intrigante es que mientras otros hacendados mantenían contacto regular con el pueblo, visitando la iglesia y participando en el comercio local, los Valdivia raramente eran vistos. Se creía que la familia se dedicaba principalmente a la producción de vino, con una bodega considerable instalada en las profundidades de la hacienda. Sin embargo, diferente a otros productores locales, ellos no vendían su producción en los mercados cercanos. Algunos relatos mencionan que ocasionalmente don Sebastián aparecía con carretas cubiertas en dirección a Hermosillo o incluso hacia Tucson del lado estadounidense, supuestamente para comercializar directamente su producción en las ciudades más grandes. Pero fueron los eventos de la primavera de 1887 que transformaron lo que podría ser simplemente una familia reservada en uno de los casos más perturbadores de la historia regional. Todo comenzó con la desaparición de Miguel Ochoa, un arriero que circulaba por la región transportando mercancías entre los pueblos fronterizos. Fue visto por última vez en el camino que conducía a la hacienda de los Valdivia. De acuerdo con el relato de Thomas Mackenzie, un minero estadounidense que trabajaba en las minas de plata cercanas, el mexicano del ganado pasó por aquí antes del mediodía, dijo que iba a entregar unas herramientas que don Sebastián había encargado especialmente desde Hermosillo. Nunca más regresó. 2 semanas después, el doctor James Henderson, un médico que atendía tanto a estadounidenses como mexicanos en las haciendas más alejadas, también desapareció tras mencionar que haría una visita a la propiedad de los Valdivia, donde doña Catalina estaría enfrentando problemas de salud graves. El libro de registros del pequeño hospital en la misión franciscana, microfilmado en 1954 y archivado en los registros históricos de Arizona, contiene una anotación hecha por el propio Dr. Henderson, 12 de abril, visita a la hacienda de los Valdivia, señora con fiebre persistente,
y posible envenenamiento de la sangre, retorno previsto antes del anochecer. Lo que intriga a los investigadores hasta hoy es que nadie parecía preocuparse mucho por estas desapariciones. La región era vasta, las comunicaciones precarias, y la frontera recién establecida creaba una zona gris donde las autoridades de ambos países tenían jurisdicción limitada. Personas simplemente desaparecían con cierta frecuencia, ya sea por cambiar de territorio, regresar a sus lugares de origen, ser víctimas de bandidos o apaches, o simplemente perderse en el desierto implacable. Pero fue la desaparición de Capitán Eduardo Morales, un oficial del ejército mexicano enviado para hacer un censo de las haciendas productoras para fines de tributación, que finalmente despertó alguna preocupación oficial. El capitán Morales había sido enviado para visitar todas las propiedades productoras en un radio de 30 kilómetros del pueblo. Su última parada registrada sería la hacienda de los Valdivia. El alcalde de la época, don Antonio Ruiz, registró en su diario personal encontrado décadas después en el sótano de una antigua casa en el centro histórico de Nogales: preocupado por Morales, 5 días sin noticias. Mandé a 4 hombres armados a verificar. Los Valdivia afirman que nunca llegó a la propiedad. El desierto es traicionero. Las búsquedas serán difíciles. Este diario, expuesto brevemente en el Museo Regional en 1971, fue posteriormente reclamado por la familia de Ruiz y nunca más visto públicamente. Los 4 hombres enviados por el alcalde volvieron con una historia curiosa. Según ellos, don Sebastián Valdivia los recibió en el portón de la hacienda, pero no permitió que entraran más allá del patio principal. Dijo que Morales nunca había aparecido y sugirió que tal vez había sido víctima de los apaches, que todavía realizaban incursiones ocasionales en la región, o quizás víctima del calor extremo que en aquellos días alcanzaba temperaturas mortales. La explicación pareció satisfacer al alcalde. La región enfrentaba una sequía severa ese año y Morales podría haberse perdido o sucumbido al calor en el camino. Búsquedas superficiales fueron realizadas en los alrededores, pero sin resultados. Entre mayo y octubre de 1887, otros 6 desaparecimientos ocurrieron. María Guadalupe Sánchez, una curandera conocida en toda la región; Francisco Delgado, un comerciante de velas y aceites; el padre Ignacio Estrada, un joven sacerdote que había llegado recientemente a la misión; Ángela Torres, una partera; y 2 vaqueros estadounidenses, los hermanos William y Robert Clayton. Todos tenían en común el hecho de haber mencionado la intención de visitar la hacienda de los Valdivia poco antes de desaparecer. Lo que más llama la atención en los registros de la época es la ausencia de una investigación formal coordinada. La región pasaba por un periodo de transición política complejo. México apenas se recuperaba de las guerras de reforma y la intervención francesa, mientras que del lado estadounidense, el territorio de Arizona todavía no era estado y las estructuras administrativas eran precarias. Además, la ambigüedad jurisdiccional de la zona fronteriza significaba que los crímenes frecuentemente quedaban sin investigar, cayendo en un vacío legal entre 2 naciones. La hacienda de los Valdivia se situaba en lo que hoy se conoce como la región de los Cañones, aproximadamente 15 kilómetros al este del actual cruce fronterizo de Nogales. En la época, era un área aún más aislada, con formaciones rocosas que creaban un laberinto natural, dificultando el acceso y la vigilancia. El acceso principal se daba por un sendero sinuoso que cruzaba un arroyo seco la mayor parte del año y ascendía por una pendiente empinada antes de descender nuevamente al pequeño valle donde la casa principal y los edificios estaban construidos. La casa, según descripciones encontradas en un informe escrito por el ingeniero estadounidense Robert Patterson en 1882, cuando la región pasó por una actualización de límites territoriales, es una construcción sólida de adobe y piedra con 2 plantas, sótano profundo excavado directamente en la roca y ático, arquitectura distintivamente española con detalles que denuncian el origen aristocrático de los propietarios, propiedad cercada por muros altos de adobe
con portón principal de madera maciza, reforzada con hierro forjado, al fondo de la propiedad, parcialmente oculta por una arboleda artificial de álamos plantados en un patrón inusual. Se nota una construcción secundaria de piedra, aparentemente utilizada como bodega de vinos. Este informe, preservado en los archivos históricos del estado de Arizona, es uno de los pocos registros oficiales que describen la propiedad. Curiosamente, Patterson hace una observación en una nota marginal. El propietario demostró considerable resistencia a la medición completa de la propiedad. Área de los fondos no pudo ser adecuadamente verificada debido a la insistencia del señor Valdivia de que contenía viñedos sensibles que no debían ser perturbados. También observé que los trabajadores mexicanos empleados en la propiedad parecían excesivamente temerosos y se negaron a hablar conmigo a pesar de ofrecer compensación. A medida que el otoño de 1887 avanzaba, algo extraño comenzó a ser notado por los habitantes de las haciendas más cercanas. Un olor peculiar, descrito por algunos como dulzón y penetrante, parecía emanar de la dirección de la hacienda de los Valdivia cuando los vientos soplaban del este. Rosa Mendoza, que vivía en la hacienda más próxima, a cerca de 3 kilómetros, relató al padre Miguel Soto de la misión franciscana que por las noches, a veces, se escuchaban sonidos extraños viniendo de la dirección de los Valdivia. No eran gritos ni llantos, más bien como un canto, pero en un tono tan grave que hacía vibrar las piedras de su casa. El padre Soto registró estas observaciones en su diario parroquial, pero aparentemente no tomó ninguna providencia más allá de una anotación personal. Los Valdivia no frecuentan la misa dominical desde hace más de 2 años. Cuando cuestionado, don Sebastián alega que doña Catalina está siempre indispuesta para el viaje hasta la misión. Me ofrecí a visitarlos y ministrar los sacramentos en casa, pero fui educadamente rechazado. Hay algo extraño en esa familia. Los ojos del hombre no parecen los de un cristiano. Tienen una frialdad que hiela el alma. En noviembre de 1887 ocurrió lo que podría haber sido un punto de quiebre en la historia. Samuel Parker, un joven reportero del periódico Nogales Herald, intrigado por los rumores sobre las desapariciones, decidió investigar por cuenta propia. Samuel había llegado recientemente desde San Francisco, trayendo consigo ideales de periodismo investigativo que había aprendido trabajando en los grandes periódicos de California. Dejó una carta sellada con su editor, Charles Morrison, con instrucciones de que fuera abierta en caso de que no retornara en 4 días. En la carta escribió: «Voy a la hacienda de los Valdivia. Algo está mal allí. 11 personas desaparecidas en el mismo lugar en menos de 9 meses no puede ser coincidencia. Si no regreso para el jueves, busquen al Marshal». Samuel nunca retornó. Charles Morrison cumplió las instrucciones y buscó al Marshal estadounidense William Tucker, quien tenía cierta jurisdicción en la zona fronteriza. Un pequeño grupo fue formado para visitar la propiedad de los Valdivia: el Marshal, 3 diputados armados, el editor del periódico y el padre Soto, quien conocía bien la región y hablaba español fluidamente. Cuando llegaron a la hacienda, sin embargo, la encontraron completamente abandonada. La casa estaba vacía, sin señales de ocupación reciente. Los viñedos, antes prósperos, ya mostraban signos de marchitamiento a pesar de que el manantial seguía fluyendo. En el fondo de la propiedad, la bodega mencionada en el informe del ingeniero Patterson estaba cerrada con cadenas pesadas y candados que parecían corroídos por algo más que el tiempo. El Marshal Tucker ordenó que las cerraduras fueran rotas. Lo que encontraron dentro de la bodega permanece como uno de los misterios más perturbadores de la región. El informe oficial escrito por el Marshal Tucker y enviado tanto a las autoridades estadounidenses en Tucson como a las mexicanas en Hermosillo fue extrañamente sucinto. Bodega inspeccionada, nada de relevancia encontrado más allá de equipamiento para producción de vino, propiedad abandonada. Familia Valdivia posiblemente retornó a España sin comunicar a las autoridades, caso cerrado por falta de evidencias concretas.
Sin embargo, el diario del padre Soto, descubierto en 1960 durante una renovación de la antigua misión franciscana, cuenta una historia muy diferente. Lo que vimos en aquella bodega no puede ser descrito con palabras terrenales. Las paredes, las marcas en las paredes, los instrumentos y aquel olor, que Dios tenga piedad de mi alma, porque jamás olvidaré aquel olor. El marshal nos hizo jurar silencio. Dijo que nada bueno vendría de esparcir pánico. Quemamos todo lo que pudimos. Sellamos la entrada con piedras y cemento. Que nadie jamás entre allí nuevamente. Que Dios nos perdone por lo que ocultamos. El padre Soto dejó la misión pocas semanas después, solicitando transferencia a una pequeña comunidad en la costa de California. Según correspondencia encontrada en los archivos diocesanos de Los Ángeles, nunca más habló sobre los eventos de aquel día, pero sufría de pesadillas recurrentes e insomnio severo hasta el fin de su vida en 1911. En 1892, el editor Charles Morrison intentó publicar un artículo detallado sobre el caso en el Nogales Herald, pero fue visitado por autoridades federales estadounidenses que le advirtieron que publicar tales historias podría causar pánico innecesario y tensiones diplomáticas con México. En la edición de la semana siguiente, solo una pequeña nota fue publicada. La desaparición del reportero Samuel Parker continúa sin solución. Las autoridades investigan. La hacienda de los Valdivia permaneció abandonada por varios años. Los habitantes locales evitaban pasar cerca del lugar y historias sobre sonidos extraños y luces misteriosas comenzaron a circular entre la población fronteriza. En 1898, las autoridades mexicanas intentaron subastar la propiedad por falta de pago de impuestos, pero no hubo interesados a pesar del valor del terreno y del manantial. En 1905, un incendio de origen desconocido destruyó completamente la casa principal y las estructuras circundantes. Curiosamente, la bodega de piedra en el fondo de la propiedad permaneció intacta. El área fue gradualmente engullida por la vegetación del desierto y el sendero que conducía a la hacienda desapareció con el tiempo, borrado por las tormentas de arena y el crecimiento de los mezquites. El caso de los Valdivia podría haber sido completamente olvidado, relegado a meras historias de fantasmas contadas por vaqueros supersticiosos, de no ser por un evento ocurrido en 1943, más de 5 décadas después de las desapariciones. Durante la construcción de una carretera secundaria que conectaría Nogales con las comunidades rurales del este, trabajadores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, que habían asumido muchos proyectos de infraestructura durante la Segunda Guerra Mundial, descubrieron accidentalmente la antigua bodega de piedra, ahora casi completamente enterrada y cubierta por vegetación densa. La estructura estaba sorprendentemente bien preservada, protegida de las inclemencias del tiempo por su construcción sólida y por el hecho de estar parcialmente enterrada en la ladera rocosa. El ingeniero responsable de la obra, capitán George Reynolds, documentó el descubrimiento en su reporte, estructura antigua encontrada a aproximadamente 150 metros de la línea planeada para la carretera, construcción de piedra parcialmente subterránea, interior sellado con pared de ladrillos y cemento, aparentemente construida mucho después de la estructura original, debido al retraso ya existente en el cronograma de las obras relacionadas. Con el esfuerzo de guerra y la irrelevancia de la estructura para el proyecto actual, se decidió no investigar más allá y proseguir con el trazado original de la carretera. Sin embargo, el descubrimiento despertó la curiosidad de un joven historiador local, Roberto Fernández, quien estaba investigando la historia de la región fronteriza para su tesis doctoral por la Universidad de Arizona. Fernández obtuvo permiso para examinar la estructura antes de que las obras de la carretera continuaran. Lo que encontró después de romper el muro que sellaba la entrada fue detallado en un cuaderno de anotaciones personal que solo vino a conocerse públicamente en 1962, tras su muerte prematura en circunstancias nunca completamente esclarecidas. La bodega es mucho más grande de lo que aparenta desde el exterior.
Hay una escalera de piedra que desciende por lo menos 8 metros debajo del nivel del suelo. El ambiente es sorprendentemente seco, considerando los años de abandono. En las paredes encontré inscripciones en lo que parece ser latín antiguo, mezclado con símbolos que no reconozco. No son pasajes bíblicos, de eso estoy seguro. Parecen más bien fórmulas o instrucciones de algún tipo. Fernández continúa describiendo el interior de la estructura. En el salón principal de la bodega, encontré lo que parecen ser equipamientos para producción de vino, pero con modificaciones peculiares. Los tanques de fermentación se conectan a un sistema de canalización en cobre que conduce a una sala menor donde encontré una mesa de piedra con canales tallados y un sistema de drenaje. La configuración no tiene sentido para procesamiento normal de uvas. Más perturbador aún son las manchas oscuras en la piedra que ningún tiempo parece haber podido borrar completamente. En sus anotaciones, el historiador menciona haber recolectado muestras de un residuo oscuro encontrado en los canales de la mesa de piedra y en los tanques. Envió el material para análisis al Departamento de Química de la Universidad de Arizona, pero los resultados, si es que llegaron, nunca fueron divulgados públicamente. La última entrada en el cuaderno de Fernández es particularmente perturbadora. Retorné a la bodega hoy al amanecer. Quería verificar una teoría sobre la orientación de la estructura en relación con el solsticio de invierno. Encontré la puerta que yo mismo había cerrado con candado la noche anterior completamente abierta. Dentro, las muestras que había separado para llevar habían desaparecido. Más perturbador aún, tengo la certeza absoluta de que la disposición de los objetos en el salón principal fue alterada. Alguien estuvo aquí durante la noche. Voy a informar a las autoridades tan pronto regrese al pueblo. Fernández nunca llegó al pueblo. Su cuerpo fue encontrado en el desierto a cerca de 4 kilómetros de la antigua hacienda de los Valdivia. El informe oficial del sheriff indicó que aparentemente murió de insolación tras perderse en el desierto. Su automóvil fue encontrado abandonado en el camino con el motor sobrecalentado. Curiosamente, había suficiente agua en su cantimplora y el clima ese día no había sido particularmente extremo. Las anotaciones de Fernández solo fueron descubiertas en 1962, cuando su viuda estaba organizando sus pertenencias. Ella entregó el material al Departamento de Historia de la Universidad de Arizona, pero por razones nunca esclarecidas. El cuaderno fue archivado sin que su contenido fuera publicado o investigado formalmente. En 1963, durante la finalización de las obras de la carretera, un deslizamiento de tierra causado por lluvias torrenciales inusuales para la región sepultó completamente el área donde la antigua bodega estaba localizada. El ingeniero responsable decidió desviar levemente el trazado original en lugar de excavar el sitio nuevamente, citando inestabilidad del terreno como justificación. No existen registros de nuevos intentos de excavación o investigación del lugar. Los archivos oficiales sobre las desapariciones de 1887 son sorprendentemente escasos. Los reportes del Marshall Tucker aparentemente fueron perdidos durante una reorganización de los archivos federales de Arizona en 1938. Los registros municipales de la época contienen solo breves menciones a los casos, sin conclusiones o detalles significativos. Sin embargo, en 1957, durante los preparativos para las celebraciones del centenario de Nogales, una historiadora aficionada llamada Elena Ramírez encontró en un baúl de familia una carta datada en diciembre de 1887, escrita por su bisabuela, Carmen Ramírez, quien vivía cerca de Nogales en la época. La carta, dirigida a familiares en España, contiene un pasaje intrigante. Evitamos hablar sobre los Valdivia. Las autoridades dijeron que regresaron a España, pero nadie los vio partir. El padre no habla más sobre el asunto y cuando alguien menciona a aquella familia, se retira a rezar. Hay rumores entre los pobladores más antiguos. Dicen que en Castilla, de donde venían, existía una familia noble del mismo nombre, expulsada de sus tierras por prácticas que no se atrevían a nombrar.
Dicen que no fabricaban vino para beber, sino para otro propósito. No sé qué creer, pero desde que sellaron aquella bodega, las noches son más tranquilas. No escuchamos más aquel canto que parecía venir de las profundidades de la tierra. Elena Ramírez intentó publicar la carta y sus descubrimientos en el periódico local en 1958, pero su artículo fue rechazado por falta de relevancia histórica comprobada. Ella continuó su investigación de forma independiente, recolectando relatos orales de ancianos de la región que todavía guardaban historias sobre los misteriosos Valdivia. En 1960, Elena consiguió localizar a un hombre de 92 años, Vicente Moreno, quien afirmaba haber trabajado brevemente en la hacienda de los Valdivia cuando era joven, en el verano de 1887, pocos meses antes de que los desaparecimientos comenzaran. El testimonio de Vicente, grabado en cinta de carrete, presenta detalles perturbadores. Yo tenía 20 años y necesitaba dinero. Los Valdivia pagaban bien por trabajo en los viñedos y la bodega. Estuve allí apenas 3 semanas. El señor Sebastián era un hombre alto, siempre vestido de negro, incluso bajo el sol del desierto. Nunca sudaba. La señora Catalina solo la vi 2 veces desde lejos. Permanecía siempre en el piso superior de la casa. Tenía el rostro muy pálido, casi blanco como la cal, y no hablaba. El hermano Rafael era quien supervisaba el trabajo en la bodega. Nunca sonreía. Tenía manos extrañas con dedos muy largos y uñas que parecían haber sido limadas en puntas. Vicente continúa. El trabajo era duro, pero lo extraño eran las reglas. Nunca podíamos entrar en la bodega después del atardecer. Las uvas cosechadas eran seleccionadas de forma peculiar. Rafael insistía que solo racimos con cierto aroma fueran utilizados y pasaba horas oliendo cada uno antes de aprobar. También había restricciones extrañas sobre quién podía tocar ciertos equipos. Solo ellos 3 podían entrar en la sala más profunda de la bodega. Lo que me hizo irme fueron los sonidos. Por la noche, de la casa grande, venían cantos en una lengua que no era español, ni inglés, ni cualquier cosa que yo hubiera escuchado antes. Sonaba antiguo, como si viniera de tiempos antes de Cristo, y había el sótano de la casa principal. Una vez vi a Rafael cargando un gran saco que parecía muy pesado hacia el sótano. El saco estaba mojado en algunas partes con manchas oscuras que no parecían vino. Cuando se dio cuenta de que yo observaba, me miró de una forma que nunca olvidaré. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco visible. Pedí mi pago al día siguiente y nunca más volví. 2 de los hombres que trabajaban conmigo decidieron quedarse porque la paga era buena. Eran los hermanos Clayton. Nunca más los vi. La cinta con el testimonio de Vicente Moreno fue enviada por Elena al Departamento de Antropología de la Universidad de Arizona en 1961. El profesor que recibió el material, Dr. James Richardson, mostró interés inicial en el caso y llegó a visitar Nogales para entrevistar a Elena personalmente. Sin embargo, poco después de esa visita, el profesor Richardson abruptamente abandonó la investigación alegando compromisos académicos más urgentes. La cinta fue devuelta a Elena con una breve nota, agradeciendo el material, pero indicando que no había bases científicas suficientes para justificar una investigación académica formal del caso. Curiosamente, el profesor Richardson solicitó transferencia a una universidad en la costa este pocos meses después, y según colegas, nunca más mencionó el caso de los Valdivia ni volvió a Arizona. Elena Ramírez continuó su investigación de forma independiente hasta su muerte en 1967. Sus archivos personales, conteniendo todas sus anotaciones sobre el caso, fueron donados por la familia a la Biblioteca Pública de Nogales, donde fueron catalogados y archivados. En 1968, un incendio de pequeñas proporciones en la sección de archivos dañó varios documentos, incluyendo todo el material relacionado con la investigación de Elena sobre los Valdivia. La jefa de la biblioteca en la época, Margaret Collins, comentó sobre el incidente en una entrevista al periódico local.
Fue un incendio muy extraño. Comenzó exactamente en el estante donde estaban las cajas, con los documentos de la señora Ramírez. El sistema contra incendios funcionó rápidamente, pero aquellas cajas específicas fueron completamente destruidas. Lo más curioso es que no había instalación eléctrica cerca, ni ninguna otra fuente obvia de ignición, y el olor, había un olor dulzón muy extraño que no correspondía al papel o cartón quemándose. La región donde quedaba la antigua hacienda de los Valdivia cambió drásticamente con el paso de las décadas. Donde antes había desierto abierto y haciendas aisladas, hoy existen desarrollos residenciales, comercios y la expansión urbana de Nogales ha alcanzado áreas que antes eran completamente remotas. La carretera construida en los años 40 fue posteriormente ampliada y pavimentada, convirtiéndose en una importante vía de acceso entre Nogales y las comunidades rurales. Sin embargo, hay un pequeño trecho de terreno baldío cerca de la autopista que los habitantes locales acostumbran evitar, especialmente después del anochecer. No hay placa o marcador oficial que indique la relación del lugar con la antigua hacienda de los Valdivia, pero los más antiguos saben y transmiten el conocimiento de forma velada a las nuevas generaciones. En 1981, durante la expansión de un desarrollo residencial en las proximidades, trabajadores de la constructora reportaron haber encontrado los restos de una estructura de piedra mientras abrían fundaciones para un conjunto de casas. Los trabajos fueron temporalmente interrumpidos y arqueólogos del Museo Histórico de Nogales fueron llamados para evaluar el descubrimiento. El reporte oficial firmado por el arqueólogo principal menciona solo estructura antigua de piedra, probablemente perteneciente a una de las primeras haciendas de la región fronteriza, sin artefactos o características de relevancia histórica significativa, ya liberada la continuidad de las obras tras documentación fotográfica. Sin embargo, uno de los trabajadores de la excavación, quien prefirió permanecer anónimo, contó años después a un investigador local: lo que encontramos no era solo una pared vieja, era una sala y había cosas allí dentro. El arqueólogo hizo que todos saliéramos y llamó a alguien de la municipalidad. Cerraron el área con lonas negras por 3 días. Cuando volvimos, todo había sido rellenado con concreto y nos mandaron seguir con las fundaciones en otro sitio. Nadie habló más sobre eso, pero yo vi lo que había en esas paredes antes de que nos sacaran. Había marcas, como garras, arañando la piedra desde adentro, como si alguien hubiera intentado salir. Las casas fueron construidas, pero curiosamente, dejando una pequeña área verde donde la estructura había sido encontrada. En los mapas oficiales del desarrollo, el espacio consta como área de preservación, aunque no existen cactus nativos o cualquier otra característica que justifique tal designación. Los residentes de esas casas reportan ocasionalmente olores extraños que parecen emanar del suelo, especialmente en noches húmedas de invierno cuando las temperaturas bajan drásticamente. Algunos mencionan también sonidos difíciles de describir, como un zumbido grave que hace vibrar las ventanas levemente, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Las quejas formales a la administración del condominio sobre estos fenómenos son siempre archivadas sin investigación, atribuidas a tuberías de agua o sistemas de aire acondicionado. En 1997, un estudiante de historia de la Universidad de Arizona, David Mendoza, intentó revisar el caso de los Valdivia como tema de su tesis de maestría. Encontró obstáculos sorprendentes. Muchos de los documentos que deberían estar en los archivos históricos estaban extraviados o en restauración. Personas mayores que podrían tener información se negaban a hablar, y su propio asesor sugirió fuertemente que eligiera otro tema, alegando que historias de fronteras eran demasiado especulativas para trabajo académico serio. David persistió y consiguió localizar a un antiguo funcionario retirado de la municipalidad, Jorge Delgado, quien había trabajado en el Departamento de Obras Públicas en la época de la construcción de la carretera en los años 40. En una entrevista grabada, él reveló: había algo muy equivocado en aquel lugar. Los operarios se negaban a trabajar después del atardecer. Las máquinas se descomponían sin motivo aparente. Un tractor nuevo simplemente dejó de funcionar
cuando se acercó demasiado a donde estaba la bodega enterrada. Lo revisaron completamente y no encontraron nada malo, pero nunca volvió a encender. Tuvieron que abandonarlo allí. Uno de los ingenieros encontró una piedra con inscripciones extrañas y la llevó a su casa como curiosidad. Esa misma noche su casa se incendió. Él sobrevivió, pero estaba diferente después. Dejó el trabajo una semana después sin dar explicaciones. Cuando encontraron aquella bodega, vinieron autoridades tanto de México como de Estados Unidos. Pasaron horas allí dentro con linternas. Cuando salieron, todos estaban pálidos. El capitán Reynolds, quien era un hombre duro, veterano de la Primera Guerra Mundial, temblaba. Dieron órdenes de sellar todo inmediatamente y cambiar el trazado de la carretera. Nadie cuestionó. Había algo en sus rostros, miedo puro. David Mendoza concluyó su tesis, que recibió una evaluación mediocre y fue archivada sin publicación. Abandonó la carrera académica poco después y se mudó a California. Cuando fue contactado años más tarde por otro investigador interesado en el caso, se negó a hablar sobre el asunto, diciendo apenas: «Hay cosas en esa frontera que es mejor dejar enterradas. Algunas historias atraen lo que describen. Investigar ciertos temas es invocarlos». En 2005, un grupo de investigadores independientes de fenómenos paranormales intentó localizar el área exacta donde quedaba la bodega de los Valdivia, utilizando mapas antiguos y tecnología GPS moderna. Obtuvieron autorización de los actuales propietarios del terreno para realizar una investigación no invasiva, utilizando equipos de radar de penetración de suelo. Los resultados fueron intrigantes. Identificaron una estructura subterránea a aproximadamente 9 metros de profundidad, considerablemente mayor de lo que sería esperado para una bodega típica de hacienda colonial. La estructura detectada presenta características atípicas. Estimamos un área total de aproximadamente 400 metros cuadrados, dividida en varias cámaras interconectadas. La profundidad y solidez de la construcción sugieren que fue diseñada para durar siglos, no apenas para atender las necesidades temporales de una familia de hacendados. Más perturbadores que los patrones de eco sugieren cavidades aún más profundas debajo de la estructura principal, posiblemente túneles o cámaras adicionales excavadas en la roca madre. El líder del equipo, Miguel Ángel Herrera, escribió en su reporte: «Recomendamos fuertemente una excavación arqueológica profesional. Esta estructura podría reescribir lo que sabemos sobre la historia colonial de la región fronteriza». El reporte fue enviado al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Ninguna de las instituciones demostró interés en proseguir con una investigación. El INAH respondió con una carta estándar indicando limitaciones presupuestarias para nuevos proyectos y el servicio estadounidense nunca respondió formalmente. Miguel Herrera y su equipo intentaron obtener financiamiento independiente para la excavación, pero sin éxito. En 2006, cuando finalmente consiguieron reunir los recursos necesarios a través de una campaña en Internet, descubrieron que el área había sido declarada de interés binacional por razones de seguridad fronteriza y estaba bloqueada para cualquier tipo de intervención. En 2008, el terreno fue cercado con vallas metálicas altas y placas indicando zona restringida, prohibido el paso, fueron instaladas. Oficialmente, la justificación era la presencia de coyotes, el término usado para contrabandistas de personas que utilizaban el área para cruces ilegales. Sin embargo, residentes locales notaron que patrullas tanto mexicanas como estadounidenses evitaban el área, prefiriendo vigilar otros sectores de la frontera. El periodista Ricardo Salazar del periódico Nogales International intentó investigar el súbito cambio de estatus del terreno. Sus solicitudes de información basadas en las leyes de transparencia de ambos países fueron sistemáticamente negadas o respondidas con documentación incompleta. En una de sus últimas columnas sobre el asunto, Salazar escribió: «Hay una conspiración de silencio alrededor de ese terreno. Funcionarios de ambos lados de la frontera se niegan a hablar sobre el asunto.
El proceso de clasificación como zona restringida ocurrió en tiempo récord, sin las consultas públicas normalmente requeridas. Autoridades de ambos países firmaron el acuerdo personalmente. Algo está siendo ocultado a la población de Nogales. Cuando pregunté directamente a un oficial fronterizo retirado sobre el lugar, me dijo algo que nunca olvidaré. Hay cosas en esa tierra que no son de este lado ni del otro. No son de este mundo. Déjalo en paz si valoras tu cordura. Pocos días después de la publicación de esta columna, Salazar fue transferido a la sección de deportes del periódico. La investigación sobre el terreno de los Valdivia fue abruptamente terminada y ningún otro reportero demostró interés en retomarla. En 2011, un descubrimiento perturbador trajo el caso Valdivia nuevamente a la superficie, aunque brevemente. Durante una renovación en una antigua casa en el centro histórico de Nogales, del lado mexicano, operarios encontraron dentro de una pared doble un cofre metálico sellado conteniendo un manuscrito envejecido. El documento, escrito en español antiguo mezclado con latín, fue identificado como siendo de autoría del padre Miguel Soto, datado en enero de 1888. El manuscrito fue enviado al Departamento de Historia de la Universidad de Sonora para traducción y análisis. El profesor Antonio Castillo, especialista en documentos históricos del período colonial, fue encargado del trabajo. 4 semanas después, solicitó licencia médica por tiempo indeterminado, alegando problemas de salud no especificados. El manuscrito desapareció de los archivos de la universidad y las investigaciones internas no consiguieron determinar su paradero. Un funcionario del departamento, que pidió anonimato, afirmó a un bloguero local que vio al profesor Castillo en la noche anterior a su licencia médica trabajando hasta tarde en el laboratorio de documentación. Estaba pálido, temblando a pesar del aire acondicionado funcionando. Cuando le pregunté si se sentía bien, solo murmuró algo como no eran humanos. Lo que hacían en aquella bodega no era de este mundo. Estaban preparando algo que requería sangre y tiempo y voluntad humana. El manuscrito describía el ritual. No puedo tenerlo en mi mente. El profesor Castillo se mudó a España poco después y nunca más respondió a intentos de contacto sobre el caso. Su casa en Hermosillo fue vendida rápidamente por un valor considerablemente debajo del mercado, y sus colegas reportan que dejó atrás muchas pertenencias personales, libros, fotografías, investigaciones, como si hubiera tenido prisa en partir y nunca mirar atrás. En 2013, un acontecimiento aparentemente no relacionado trajo nuevas pistas sobre el caso. Un incendio destruyó parcialmente un antiguo depósito de la policía de Nogales del lado estadounidense, donde eran guardados archivos y evidencias de casos antiguos. Durante el proceso de recuperación y catalogación del material salvado, un técnico encontró una caja metálica conteniendo frascos de vidrio con etiquetas amarillentas por el tiempo. Las etiquetas, aún legibles, contenían la inscripción Muestra Propiedad, Valdivia 1887, seguida por números de identificación. El técnico, intrigado, separó la caja para análisis posterior, pero al retornar al día siguiente, fue informado que todos los materiales restantes habían sido descartados por riesgo biológico siguiendo órdenes superiores. El técnico, Robert Martínez, no satisfecho con la explicación, fotografió discretamente las etiquetas y los frascos antes de su descarte. Años después, ya retirado, compartió esas imágenes con un grupo de estudio de historia local junto con su testimonio. Los frascos no contenían vino. Tenía una consistencia más densa, como aceite, pero no era oleoso al tacto. Uno de los frascos estaba parcialmente roto y pude sentir el olor. Era dulce, pero con un fondo acre que causaba inmediata repulsión. Casi vomité. Más perturbador era un pequeño cuaderno junto a los frascos con anotaciones del Marshall Tucker. Una frase me marcó, confirmado por Dr. Henderson antes de su desaparición. No es sangre humana, tampoco animal conocido. Contiene propiedades que desafían explicación médica. Se aconseja destrucción inmediata y completo ocultamiento de los hechos para evitar pánico binacional.
Dios nos perdone por lo que ocultamos. Las fotografías de Robert Martínez, aunque de baja calidad debido a la edad de la cámara digital usada en la época, muestran claramente los frascos con el líquido oscuro y partes de las etiquetas. Especialistas en documentación forense que analizaron las imágenes confirmaron que la caligrafía y el tipo de papel de las etiquetas son consistentes con documentos oficiales del final del siglo XIX. En 2014, un equipo de arqueología de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo permiso para realizar un estudio preliminar no invasivo en el área restringida que supuestamente albergaba los restos de la hacienda de los Valdivia. Utilizando tecnología avanzada de imagen subterránea, consiguieron mapear parcialmente las estructuras sepultadas sin realizar excavaciones. El reporte preliminar, publicado apenas internamente en la universidad, indicaba la presencia de una estructura subterránea compleja con múltiples cámaras interconectadas a una profundidad media de 9 metros. La configuración no corresponde a ningún modelo conocido de bodega colonial española o mexicana. La disposición de las cámaras sugiere un propósito ritual o ceremonial más que utilitario. Más perturbador es la presencia de lo que parecen ser túneles adicionales que se extienden horizontalmente por distancias considerables, posiblemente conectando con otras estructuras aún no identificadas. Los patrones de densidad sugieren la presencia de objetos metálicos grandes en las cámaras más profundas. El estudio completo, que incluiría análisis del suelo y posible recolección de muestras en pequeñas perforaciones exploratorias, fue abruptamente cancelado cuando autoridades de ambos países revocaron la autorización previamente concedida, citando riesgos de seguridad fronteriza no especificados. La profesora doctora Carmen Olivares, quien lideraba el equipo, manifestó públicamente su frustración. No hay justificación técnica para la revocación de la autorización. Nuestros métodos son no invasivos y siguen todos los protocolos de preservación y seguridad. Hay algo que no quieren que encontremos en aquel lugar, algo que ambos gobiernos prefieren mantener enterrado. Poco después de esta declaración, la profesora Olivares fue removida de la coordinación del proyecto por razones administrativas y la universidad emitió un comunicado disculpándose con las autoridades por el malentendido. El proyecto fue oficialmente terminado y todos los datos recolectados fueron clasificados como preliminares e inconcluyentes. En 2016, durante la digitalización del acervo fotográfico del Nogales Herald, un técnico encontró un sobre sellado conteniendo negativos fotográficos antiguos con una anotación Hacienda Valdivia, no publicar, 1887. Las fotografías, tomadas con una cámara rudimentaria de la época, muestran la fachada de la casa principal, el portón de entrada de la hacienda y, más perturbadoramente, el interior de la bodega antes de ser sellada. Aunque la calidad de las imágenes es precaria debido a la edad y las limitaciones técnicas de la fotografía del siglo XIX, es posible distinguir claramente lo que parecen ser símbolos o inscripciones en las paredes de la bodega, herramientas inusuales dispuestas sobre mesas de piedra, y lo que el fotógrafo, presumiblemente Samuel Parker, antes de su desaparición, identificó en sus anotaciones marginales como tanques de procesamiento, pero no para uvas. Una de las fotografías muestra parcialmente un objeto que parece ser un libro grande, abierto sobre un pedestal de piedra tallada, con páginas cubiertas de escritura densa y diagramas complejos. Otra fotografía, la más perturbadora, muestra lo que parecen ser cadenas colgando del techo de una de las cámaras más profundas y en el piso debajo de ellas, manchas oscuras que el tiempo y la calidad de la imagen no permiten identificar con certeza, pero que la imaginación completa de manera horrible. El historiador Fernando Gutiérrez, quien tuvo acceso a las fotografías durante el proceso de digitalización, comentó en un artículo académico no publicado: las inscripciones en las paredes no corresponden a ningún dialecto español conocido ni a latín eclesiástico estándar. Presentan similitudes con ciertos textos herméticos europeos del siglo XV,
asociados a sociedades ocultistas, particularmente aquellas vinculadas a prácticas de alquimia oscura y búsqueda de inmortalidad a través de medios prohibidos. Más intrigante es el libro mostrado parcialmente en una de las fotografías. El estilo de encuadernación y el formato de las páginas sugieren un manuscrito mucho más antiguo de lo que sería esperado encontrar en una hacienda fronteriza del siglo XIX, posiblemente medieval o incluso anterior. Gutiérrez intentó publicar su artículo en diversas revistas académicas, tanto mexicanas como estadounidenses, pero todas rechazaron, citando falta de rigor metodológico o conclusiones excesivamente especulativas. Las fotografías originales fueron posteriormente removidas del acervo durante el proceso de digitalización, clasificadas como material deteriorado sin valor archivístico y supuestamente destruidas siguiendo protocolo estándar. Sin embargo, el técnico que las encontró, quien pidió anonimato, guardó copias digitales de baja resolución antes de su destrucción y las compartió años después con investigadores independientes. En 2017, un acontecimiento inesperado lanzó nueva luz sobre el misterio. Una señora anciana, Rosa Moreno, nieta de Vicente Moreno, el hombre que había trabajado brevemente en la hacienda de los Valdivia en 1887, buscó al Museo Histórico de Nogales con un objeto que había heredado de su abuelo, un pequeño frasco de vidrio oscuro, sellado con cera negra, conteniendo un líquido viscoso de color indefinible entre rojo oscuro y negro. Junto al frasco, un billete escrito a mano por su abuelo decía: «Esto lo saqué de la bodega de ellos cuando me di cuenta de lo que hacían. Nunca lo abras, nunca lo pruebes. Cuando yo muera, entiérralo lejos de cualquier casa o arrójalo al fuego. No dejes que te encuentre». Rosa explicó que su abuelo había guardado el frasco en una caja de metal enterrada bajo el piso de su casa. Él reveló el escondite apenas en su lecho de muerte, haciendo que su hijo jurara que destruiría el objeto. Sin embargo, su hijo, padre de Rosa, no tuvo coraje de destruir la única evidencia tangible de la historia que su padre contaba, y así el frasco pasó a Rosa tras su muerte. El director del museo, Dr. Carlos Benítez, reconociendo la posible importancia histórica del objeto, convenció a Rosa de permitir que el frasco fuera fotografiado y catalogado, prometiendo devolverlo después de la documentación. Contactó discretamente a un amigo químico de la Universidad de Arizona para realizar un análisis no invasivo del contenido utilizando espectroscopía a través del vidrio. Los resultados preliminares, compartidos apenas verbalmente entre los dos profesionales, indicaron una composición orgánica compleja con componentes que el químico no consiguió identificar completamente. «Hay compuestos aquí que no deberían estar juntos naturalmente», comentó, «proteínas, lípidos y algo más, algo que altera la estructura molecular básica de esos componentes de una manera que no he visto antes. Esto no es una fermentación natural de ningún producto conocido. Si tuviera que especular, y subrayo que esto es completamente especulativo, diría que hay componentes humanos mezclados con algo más, algo que no puedo identificar con los equipos disponibles». Antes de que análisis más detallados pudieran ser realizados, Rosa Moreno retornó al museo en estado de evidente agitación, exigiendo la devolución inmediata del frasco. Contó que desde que había retirado el objeto del escondite, estaba teniendo pesadillas vívidas, donde veía la hacienda como era en el pasado, y figuras altas vestidas de negro, realizando rituales en la bodega subterránea. «Siento como si alguien estuviera observando mi casa. Anoche vi una silueta en el jardín, una figura alta, inmóvil, apenas observando mis ventanas. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero no como ojos normales, brillaban rojos como brasas. Mi perro no dejó de ladrar toda la noche y esta mañana lo encontré muerto en el patio. El veterinario dijo que fue un ataque cardíaco, pero mi perro era joven y saludable». Dr. Benítez devolvió el frasco y sugirió que Rosa buscara a la policía si sentía que su seguridad estaba amenazada. Ella rechazó diciendo apenas: «La policía no puede ayudarme con esto. Nadie puede. Mi abuelo tenía razón.
Nunca debí sacarlo del escondite. Voy a hacer lo que él dijo. Voy a quemarlo esta misma noche. 4 días después, la casa de Rosa fue destruida por un incendio nocturno. Su cuerpo fue encontrado en los escombros y el informe oficial indicó que había muerto por inhalación de humo durante el sueño. El frasco nunca fue recuperado entre las cenizas. Los bomberos que atendieron la ocurrencia reportaron un olor inusual en el lugar, dulce y metálico al mismo tiempo, que no correspondía a ningún agente acelerante conocido usado en incendios criminales. Uno de los bomberos comentó off the record que el fuego parecía haber comenzado simultáneamente en varios puntos de la casa, algo extremadamente inusual para un incendio accidental. La investigación concluyó que el fuego comenzó debido a una falla eléctrica, aunque vecinos reportaron que la electricidad había sido cortada en todo el vecindario por algunas horas esa noche debido a mantenimiento en la red. Además, Rosa era conocida por ser extremadamente cuidadosa con velas y nunca fumaba. En 2019, un documentalista independiente llamado Javier Rodríguez inició un proyecto sobre leyendas de la frontera, incluyendo el caso de los Valdivia como uno de sus segmentos principales. Durante sus investigaciones, entró en contacto con un anciano de la comunidad local, don Felipe Durán, de 98 años, quien afirmaba ser hijo de uno de los trabajadores que participaron en la operación de sellamiento de la bodega en 1887 después de la inspección del Marshal Tucker. En su testimonio grabado, Durán, con notable lucidez a pesar de la edad avanzada, relató: «Mi padre nunca habló mucho sobre aquel día. Decía que habían hecho un juramento ante Dios y el Marshal, pero a veces cuando bebía demasiado mezcal dejaba escapar cosas. Decía que lo que vieron allí dentro no era trabajo de cristianos ni de cualquier religión conocida. Hablaba de símbolos en las paredes que parecían moverse cuando se miraba por mucho tiempo. Y lo peor eran los tanques. No eran para vino. Mi padre decía que había restos, partes, no de animales, eran humanos. Reconocieron ropas y pertenencias de algunas de las personas que habían desaparecido». Durán continuó: «El Marshal hizo que quemaran todo lo que pudieran. Después cubrieron las paredes con cal viva y sellaron la entrada con piedras y cemento. El padre Soto arrojó agua bendita e hizo oraciones en latín durante horas, pero mi padre decía que no sirvió, que aquel lugar estaba maldito, contaminado». Esa es la palabra que usaba. Contaminado por algo que había sido invocado allí, algo que los Valdivia habían traído desde España, algo antiguo que requería alimentarse para mantenerlos vivos. Mi padre dijo que encontraron un diario escrito en varios idiomas, algunos que nadie podía leer, con fechas que iban hacia atrás cientos de años, siempre con los mismos 3 nombres: Sebastián, Catalina, Rafael, en diferentes lugares, diferentes épocas, Castilla, Venecia, Praga, siempre moviéndose cuando comenzaban las sospechas, siempre buscando lugares remotos donde pudieran continuar su trabajo sin ser molestados. Cuando fue cuestionado sobre qué creía que los Valdivia realmente hacían en la bodega, el anciano quedó en silencio por un largo momento antes de responder. Mi padre dijo que no eran lo que parecían ser, que venían de un linaje muy antiguo, una familia que había descubierto o había sido enseñada artes prohibidas en la Edad Media. No era vino lo que hacían, era otra cosa, un elixir, algo que bebían, algo que los mantenía sin envejecer, pero el precio era terrible, requería sangre, no cualquier sangre, sangre de personas específicas, personas con ciertas cualidades que ellos podían detectar. Por eso seleccionaban cuidadosamente a quienes dejaban entrar en la hacienda. Mi padre vio en el diario descripciones del ritual. Decía que la persona tenía que ser mantenida viva durante el proceso, consciente, porque el miedo y el sufrimiento alteraban la sangre de alguna manera, la hacían más potente para sus propósitos. Había diagramas mostrando cómo drenar lentamente la sangre, mientras la persona aún vivía. Me hizo prometer que nunca me acercaría a ese lugar, que advirtiera a mis hijos y a los hijos de mis hijos, porque dijo que ellos no fueron destruidos, apenas se fueron, y que lugares como ese, lugares donde se hace ese tipo de mal, nunca están realmente vacíos,
algo queda, algo espera. Mezclándola con el vino en proporciones específicas, junto con hierbas y otras cosas que mi padre no podía identificar, después de ver eso, el marshal y el padre decidieron que nadie más debía saber, que el pánico sería peor que el secreto. Quemaron el diario junto con todo lo demás, pero mi padre nunca olvidó lo que leyó, lo atormentó hasta el día de su muerte. Me hizo prometer que nunca me acercaría a ese lugar, que advirtiera a mis hijos y a los hijos de mis hijos, porque dijo que ellos no fueron destruidos, apenas se fueron, y que lugares como ese, lugares donde se hace ese tipo de mal, nunca están realmente vacíos. Algo queda, algo espera. Javier Rodríguez nunca completó su documental. Durante una visita al terreno cercado que supuestamente albergaba los restos de la hacienda Valdivia para captar imágenes externas, sufrió un accidente. Cayó en una grieta que se abrió súbitamente en el suelo, fracturándose la pierna en 2 lugares. Mientras esperaba socorro, relató haber escuchado un sonido grave, como un canto distante en una lengua desconocida, viniendo de algún lugar debajo de la tierra. También sintió un olor dulzón que emanaba de la grieta y tuvo la sensación abrumadora de que algo debajo de él estaba consciente de su presencia, observándolo, esperando. Después del accidente, Rodríguez desistió del proyecto alegando problemas de salud. En una breve entrevista a un podcast local, antes de mudarse permanentemente a Ciudad de México, mencionó: «Hay historias que es mejor dejar olvidadas. Algunas verdades no traen esclarecimiento o consuelo. Apenas abren puertas que deberían permanecer cerradas. Investigué ese caso y ahora siento que algo me sigue. Veo sombras donde no debería haberlas. Escucho ese canto en mis sueños. Me voy de Nogales y nunca volveré. Le aconsejo a cualquiera que esté interesado en ese caso que lo deje en paz». Hoy, el área donde quedaba la hacienda de los Valdivia continúa aislada y protegida por vallas y señalización de zona restringida. La vegetación ha crecido densa sobre el terreno y las placas de advertencia son periódicamente reemplazadas cuando son vandalizadas por curiosos o cazadores de tesoros. Ocasionalmente, residentes de la región reportan luces extrañas durante la noche o sonidos inexplicables viniendo de aquella dirección, especialmente en noches frías de invierno cuando el viento sopla desde el este. Las autoridades de Nogales, tanto del lado mexicano como estadounidense, mantienen una política de discreción sobre el asunto. Solicitudes de información son redirigidas entre departamentos diferentes hasta perderse en la burocracia binacional. Historiadores y periodistas que demuestran interés por el caso frecuentemente encuentran obstáculos inesperados, documentos faltantes, fuentes que se niegan a hablar, o son sutilmente desalentados por autoridades que sugieren que hay temas más importantes y menos controversiales para investigar. El caso de los Valdivia permanece como uno de los misterios no resueltos de la historia de la frontera entre México y Estados Unidos. Las desapariciones nunca fueron oficialmente explicadas. Lo que realmente ocurría en aquella bodega subterránea continúa siendo objeto de especulación y pesadillas, y el paradero actual de la familia Valdivia, si es que aún existen, o si la muerte finalmente los alcanzó después de siglos, es desconocido. Hay quienes dicen que en ciertas noches de invierno, cuando la niebla se levanta del suelo y la luna está oculta, es posible ver 3 figuras altas, siempre vestidas de negro, paradas en la orilla de la carretera, cerca del antiguo sitio de la hacienda. Las figuras nunca se mueven, apenas observan, y sus ojos, dicen los pocos que afirman haberlas visto de cerca, no reflejan la luz de los faros de los autos que pasan, brillan con luz propia, una luz roja como brasas moribundas. Una leyenda urbana moderna, surgida entre estudiantes universitarios de ambos lados de la frontera, habla del desafío Valdivia, un supuesto ritual donde jóvenes se retan unos a otros a saltar la valla del área restringida en la noche de luna nueva y dejar una ofrenda de vino junto al árbol más viejo que aún permanece en el sitio, supuestamente parte del antiguo huerto de la hacienda. La mayoría considera esto apenas una broma tonta, un test de valor para impresionar a amigos,
pero en los archivos policiales recientes de ambos países hay por lo menos 6 registros de desapariciones inexplicadas de jóvenes en la región en los últimos 20 años. En todos los casos, las investigaciones fueron cerradas con explicaciones convencionales: cruce ilegal de frontera con paradero desconocido, fuga voluntaria, posible víctima de tráfico humano o crimen del narcotráfico, accidente en área desértica sin cuerpo localizado. Ninguno de los reportes menciona la proximidad del área donde quedaba la hacienda de los Valdivia. Ningún investigador hace la conexión públicamente, y tal vez sea mejor así, porque como escribió el padre Soto en su diario perdido, hay verdades que la mente humana no fue hecha para comprender, hay horrores que una vez vistos nunca más abandonan el alma. El mejor que podemos hacer es sellar la puerta, arrojar la llave al abismo más profundo y rezar para que lo que está del otro lado nunca encuentre otra salida. Pero temo que nuestras oraciones no sean suficientes. Temo que lo que los Valdivia despertaron o invocaron en aquel lugar continúa allí, esperando, alimentándose de los incautos que se acercan demasiado, creciendo más fuerte con cada alma que reclama. La historia de la hacienda maldita de la familia Valdivia permanece como un eco distante, un susurro que ocasionalmente resurge cuando alguien tropieza con algún fragmento olvidado del pasado. Y cada vez que eso ocurre, personas desaparecen, documentos se pierden, investigaciones son cerradas, incendios ocurren en lugares convenientes. Porque tal vez, como sugirió el viejo don Felipe Durán en su testimonio final grabado apenas semanas antes de su muerte, ellos nunca se fueron realmente, apenas esperaron, se adaptaron, aprendieron a ser más cuidadosos, y todavía están allí, en las sombras entre dos naciones, en el espacio gris donde las leyes de ambos países pierden fuerza, observándonos, eligiendo, esperando el momento adecuado para continuar lo que comenzaron hace más de un siglo. Porque la inmortalidad, una vez probada, se convierte en una adicción imposible de romper. Y el precio en sangre inocente es uno que aquellos que han vivido siglos están más que dispuestos a pagar, una y otra vez, eternamente.